Bienvenido de nuevo a un segundo ejemplo de integrales de superficie donde la superficie es una superficie parametrizada. Entonces, si nuestra superficie se da como la función de valor vectorial r de u y v, podemos reescribir la integral doble de f integrado sobre la superficie S, con respecto a S, como una integral doble sobre la región R en el plano U reescribiendo la función f en función de u y v, reemplazando x con x de u y v, y con y de u y v, y z con z de u y v. Y el diferencial S es igual a la magnitud de este producto cruzado, diferencial a donde el diferencial A sería du bod du. Y, nuevamente, discutimos de dónde vino este factor integrador adicional en el video sobre el área de una superficie parametrizada. Vayamos a ver nuestro segundo ejemplo. Vamos a evaluar la integral doble dada, donde f es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y nuestra superficie es una esfera unitaria sobre el plano psi. Entonces, debido a que nuestra superficie es una esfera, será bastante fácil parametrizar esta superficie usando coordenadas esféricas. Simplemente dejaremos que phi sea igual a u, y θ sea igual a v. Entonces, x será igual a sen u, coseno v. Y va a ser igual a sin u, sin v. Sin v Y z va a ser igual al coseno u. Y, vas a estar en el intervalo cerrado de 0 a pi sobre 2 ya que estamos por encima del plano psi. Y θ, o v, estará en el intervalo cerrado de 0 a 2 pi. Ahora, comencemos a trabajar en este factor integrador. Entonces, ahora encontraremos las derivadas parciales de r. Entonces, aquí tendremos coseno u, coseno v, coseno u, pecado v, y aquí tendremos pecado negativo. Y ahora para los parciales con respecto a v que vamos a tener, este será un pecado negativo v, entonces tendré un pecado negativo u, pecado v. Aquí tendremos sin u, coseno v. Y aquí tendremos 0. Ahora, determinaremos el producto cruzado de estas dos funciones valuadas vectorizadas. Para hacer eso evaluaremos el determinante 3 por 3. Vamos a seguir adelante y usar el método diagonal, y ya lo configuré para ahorrar algo de tiempo. Entonces, nuevamente, aquí está el determinante 3 por 3, pero debido a que estoy usando el método diagonal, copia la columna 1 y la columna 2 nuevamente. Ahora, sumaré el producto de estas diagonales azules, 1, 2, 3, y luego restaré el producto de estas tres diagonales en verde. Y por el bien del tiempo, ya lo resolví. Sale al pecado al cuadrado. Coseno v. Pecado al cuadrado u, pecado v. Y sin u, coseno u. Por lo tanto, es posible que desee pausar el video y resolver esto. Eso es a lo que debería llegar. Y, ahora, necesitamos determinar la magnitud de este producto cruzado. Mostré esta parte en otro video. Terminas teniendo que factorizar el radicando dos veces. Terminas con la raíz cuadrada de sin cuadrado u, que es igual a sin u. Entonces, todo esto nos da la magnitud del producto cruzado. Volvamos al problema inicial solo por un momento. Entonces, todo esto es igual a pecado. Y, ahora, tenemos que reescribir nuestra función. F es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, usando x es igual a sin u, coseno v, y es igual a sin u, sin v. Entonces, sigamos adelante y hagámoslo ahora. Vamos a tener el pecado al cuadrado. Coseno al cuadrado v. Ahí está nuestra x al cuadrado, más y al cuadrado, será sin cuadrado u. Pecado al cuadrado v. Nuevamente, recuerda nuestra función, f de cis. Era igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, aquí está x al cuadrado, aquí está y al cuadrado. Esta magnitud aquí es igual a sin u, y luego usaremos el orden del DUD.
donde U está en el intervalo de 0 a pi sobre 2, y V está en el intervalo de 0 a 2 pi. Ahora, necesita simplificar este radicando. Veamos qué podemos hacer aquí. Si factoriza sin cuadrado U, tendremos coseno cuadrado V más pecado cuadrado V, que será igual a 1. Entonces, tenemos el pecado al cuadrado, veces el pecado. Eso va a ser pecado para el tercero, maldito. Avancemos y realicemos una sustitución trigonométrica aquí. Vayamos y reemplacemos dos de los factores, sin cuadrado U con 1 menos coseno cuadrado U. Ahora, sigamos y distribuyamos el pecado. Entonces, tendremos sin U menos sin U. Coseno al cuadrado U. Ahora, si dejamos que W sea igual al coseno U, dW va a ser igual a negativo sin U, du. Tenga en cuenta que tenemos un pecado negativo aquí. Entonces, esta segunda parte simplifica solo W al cuadrado. Integrando respetos hacia usted, vamos a tener coseno negativo U. Recuerda, esto va a ser W para el segundo, así que tendremos 1/3 W en cubos, o más 1/3 de coseno en cubos U. Cosine cube U. Entonces, cuando U es pi sobre 2, ambos serán 0 y luego tendremos menos. Y luego, cuando U es 0, vamos a tener 1 negativo más, esto será 1/3, por lo que tenemos negativo 2/3. Tengo el de V aquí. Entonces, tenemos un 2/3 positivo. Avancemos y terminemos esto en la página siguiente. Si tenemos 2/3V, entonces tenemos 2/3 veces 2pi, menos 0. Eso nos dará 4pi sobre 3. Entonces, este ejemplo fue bastante complicado. Me salté un poco de trabajo debido al tiempo, pero espero que este ejemplo te haya resultado útil.